Guillermo Molinari Palomino. Ya lo tenemos en pantalla, es todo un placer tenerlo. El doctor Guillermo Molinari Molina es ex viceministro de Gestión Pedagógica del Minedu. Doctor Molinari, muy buenas noches. La saluda Mercedes Morocho. Como siempre, un placer tenerlo en el programa. ¿Cómo estás, Mercedes? Un gusto pues estar en tu programa, acá para poder responder a tus preguntas. Doctor Molinari, tenemos una pandemia incontrolable aún, pero a la par nosotros sabemos que los niños, para las madres, como en mi caso, tengo una niñita de 5 años, es muy difícil poder convivir pues no con ellos, ¿no? Porque cada uno tiene un desarrollo pedagógico, tanto niños, adolescentes, y que están afectados. ¿Usted cree que es conveniente el regreso progresivo a las clases presenciales o semipresenciales, conforme ya lo está indicando el gobierno? Yo desde el año pasado he venido haciendo muchos comentarios al respecto, ¿no? En primer lugar, creo que una de las cosas que hay que hacer es asegurar la vida. Y lo que ahora sabemos acerca de la pandemia, pero también de las vacunas, es que si bien es cierto, las vacunas te protegen, pero no te inmunizan totalmente, ¿no? Y menos cuando aparecen nuevas cepas, ¿correcto? Y cómo va avanzando esta experiencia. Cuando hablamos de aprendizaje, es porque no solo aprendemos en el entorno o el medio más inmediato, también tenemos que aprender de las grandes distancias, ¿no es cierto?, en otros lugares. En otros lugares están entrando a la quinta hora. Nosotros estamos saliendo de la segunda. Y probablemente en algunos lugares del país están entrando en la tercera. Lo cual nos indica de que todavía nos falta mucho, ¿no?, por recorrer, a no ser que tomemos todas las medidas y todas las precauciones, ¿no?, y todos los mecanismos que nos permitan prevenir, ¿sí? En esa línea, para volver a clases presenciales, lo que necesitamos es asegurar primero que todos los que van a estar en ese ámbito puedan estar debidamente vacunados y en ese ámbito, por lo menos en un par de meses, no se hayan presentado contagios. Es lo mínimo que debería hacerse. Voy a dar un ejemplo. Hace unos meses o a principio de año recuerdan que se iniciaron clases en 14 colegios en Arequipa, ¿sí? Casi al mes ya teníamos 3 docentes contagiados. 3 docentes, porque además no estaban vacunados. Entonces, las experiencias tienen que enseñarnos a nosotros, ¿no? Sí, es muy probable que pudiéramos comenzar, porque hasta ahora nadie nos explica, ni nos dice, ni encontramos un mapa, ¿no?, de información en el Minedu que nos digan dónde están esas 25.000 escuelas donde ya han regresado o han retornado a clases semipresenciales. No sé, yo por lo menos hasta ahora no lo encuentro, ¿no? Pero además, muy alegremente salen algunos opinólogos, ¿no?, a decir que ellos desde el 2020 vienen pidiendo que se regrese a clases presenciales, porque las clases presenciales iban a asegurar aprendizajes. El gran problema es que nosotros, la pandemia nos encontró, como vulgarmente se puede decir, y disculpen el término, con los pantalones abajo, pues en tecnología. ¿Ah? ¿Qué es lo real? Y en la ¿Qué es lo educación, real? ¿no? Perdón, doctor Molinari, y el pueblo Sí, peruano sabe lo que usted está diciendo. Nos agarró sí, claro, tal cual usted lo está manifestando. así es, así es. Y entonces esa Si no, no realidad, tendríamos cientos de miles de peruanos con sí, fallecidos, en y un esa luto realidad, constante. así es, y esa realidad en educación ha sido tratada con mentiras, ¿no es cierto? Porque se dijo de que se iba a conseguir 1 millón de tablets para repartir a las zonas, de zonas rurales más lejanas y para que esos niños no se vieran afectados. Y sabemos cuál es la realidad de esas tablets, ¿no? Que son muchas veces devueltas, que no tienen todos los componentes o que no tiene la cantidad de chip como para, o que lo tengan para poder tener un tiempo suficiente de conectividad. Entonces, conociendo todo eso, ¿no?, lo que deberíamos es tener un plan integral que permita, sí, comenzar a atender lo que son las clases presenciales desde las zonas más lejanas, pero con todo un sistema intersectorial de intervención, ¿no? En donde vamos con salud, en donde vamos con educación, en donde vamos con trabajo y en donde vamos con otros sectores para ir recuperando las zonas más lejanas, las comunidades, ¿no?, y cercarlas, hacer cerco epidemiológico, que por un tiempo puedan trabajarse ahí y de a poco vamos consiguiendo que las comunidades vayan liberándose de la pandemia, como se ha hecho en muchos países, ¿no es cierto? Entonces tú liberas una comunidad y el vecino va a querer replicar eso, puede ser una situación de espejo, ¿no?
Ahí comienzan a funcionar pues las famosas neuronas de espejo, pues, ¿no? O sea, tú quieres hacer lo que el otro está haciendo bien y lo que le da resultado. Y entonces comienzas a recuperar comunidades, y al recuperar comunidades puedes recuperar distritos. Recuperas distritos, provincias, regiones, y después el país. Esa es la forma inteligente de hacer las cosas, ¿no? Y en esa medida la gente sí comienza a confiar en ti, pero la gente te comienza a asumir responsabilidad, compromiso, ¿no es cierto? Porque tienes que involucrar a la sociedad. En la medida que involucras, pero le das también tranquilidad y seguridad con las vacunas, sin mandar pues la Sinopharm a provincia, cuidado, porque en Arequipa no se quieren vacunar, porque lo que ha llegado allá es Sinopharm. Entonces, más allá de lo que digan, si hay mensajes o no mensajes, lo real es que no nos pueden estar siguiendo echando tierra en los ojos, ¿no es cierto? Y la gente por lo menos busca o procura que lo vacunen con una vacuna que le asegure por lo menos cierta inmunidad. Entonces, no es una rebeldía, doctor Molinari, no, perdón que lo corte, que ellos no quieran ser vacunados, sino es simplemente tener coherencia, inteligencia a la información, al margen, que sean gente humilde, gente del interior del Perú, nosotros todos deberíamos ser inoculados con lo mejor, porque no nos han regalado la vacuna, no nos han regalado las vacunas, o sea, si nos han regalado, no, es que mira, estamos en una crisis, se nos ha regalado, bueno, ni modo que nos queda a todos, porque o sea, la ley es para todos, la igualdad es para todos, todos deberían ser inoculados con Sinopharm, pero si han comprado las vacunas y le ha costado al pueblo peruano, doctor Molinari, entonces tiene que ser con lo mejor, tanto para el último peruano que vive en el lugar más alejado del Perú, a ese debería llegarle su vacuna, al margen que su comunidad quizás tuvo el milagro de no haber sido tocada. Y como dice bien el doctor Molinari, que sabe lo que está diciendo, es decir, comenzar desde lo más pequeño, las comunidades más chiquititas, donde no ha sido, digamos, muy tocadas por la pandemia, avanzar en una semipresencialidad. De lo chiquito a lo grande, no de lo grande a lo chiquito. Eso no es la lógica. Es más complicado porque terminas ganando un lugar y después al costado tienes el contagio y los que están en el otro lado también pueden contagiarse, ¿no es cierto? Llevar el contagio a la familia o a los vecinos. Pero no solo eso, porque la verdad es que los propios médicos están reconociendo que a pesar de que ellos fueron vacunados con la Sinopharm, no les asegura, ¿no? Y que ellos están permanentemente expuestos, como tú lo has venido diciendo al inicio de tu programa. O sea, esa es una realidad. Entonces, una de las cosas que tenemos que asegurar primero es la salud. El otro tema es que, ¿quién me asegura que todos los colegios tienen agua, desagüe, cuando sabemos que muchas de nuestras escuelas no cuentan con los servicios básicos? Ni las casas tienen agua y desagüe, señores. Y una de las cosas preventivas, y una de las cosas preventivas es precisamente estos servicios básicos para asegurar que en nuestras escuelas los niños puedan lavarse permanentemente la mano, puedan asearse, ¿no sé? Ahora, no solo eso, yo les pregunto, y he visto la reacción de la Asociación de Padres de Familia, porque ha dicho que ellos no van a enviar a sus hijos hasta que no se aseguren los temas de salud, ¿no es cierto? Seguridad de la salud. Un tema que es tan simple como esto. Los chicos van a retornar a clases, sí, pero tienen que mantener la distancia, ¿no es cierto? El distanciamiento, tienen que mantenerlo dentro del aula. O sea, ellos no van a poder acercarse, estarse saludando. Porque hablamos, los que levantan todo esto dicen, porque la socialización, ¿no es cierto?, de los chicos es importante, la intervención, el que articulen entre ellos, el que se comuniquen entre ellos, como si este medio no permitiera la comunicación. Doctor Molinari, perdón, si los adultos en su totalidad no entienden que debe haber alejamiento, y los adultos mayores, sí, los adultos mayores son los más educados, son los que te decía que se estaban muriendo y al fin y al cabo hoy en día son los más respetuosos en los distanciamientos y sus medidas de protección. Pero hablo de las personas adultas en general, son los que ni siquiera entienden lo que es el distanciamiento, se van a sus fiestas COVID. ¿Qué le vas a pedir pues a una criatura chiquititita que no te logra entender, o un adolescente que a veces en el fragor, en el juego, se quita la mascarilla? Sí. O sea, entonces, ¿cómo controlar eso también en la escuela y cómo haber preparado a los maestros para que puedan manejar esas situaciones, ¿cierto? Porque yo no he visto ningún programa que esté trabajando con los maestros, salud mental, problemas socioemocionales, ¿no? Que puedan abordar y que puedan trabajarlo también con los chicos en las escuelas. Entonces, tenemos que preparar la escuela, tenemos que preparar cómo es ese retorno, tenemos que preparar a los maestros
tenemos que articular una serie de trabajos con la comunidad, ¿no? Ahora, hay muchos chicos que probablemente tengan que desplazarse porque no tienen la ventaja que puedan tener sus padres de mandarlos en movilidades, ¿no es cierto? Particulares. Muchos chicos tendrán que moverse en los micros, ¿no? Focos también, como lo sabemos, de posibles contagios. Entonces, creo que hay un conjunto de medidas que hay que enviarlas. No basta con sacar una norma. No basta con que yo saque una norma y diga retorno a clases, ¿qué clases y se guardarán estas? No, tengo que saber cómo estructurar y cómo planificar y cómo preparar el sector para eso, ¿no? Y para ello, entonces, tengo que tener claro que es un trabajo interdisciplinario y es un trabajo intersectorial, donde todos tenemos que asumir responsabilidades. Así, señores. Doctor Molinari, ¿qué significa llegar al bicentenario? Aunque algunos dicen que ya es entrando al centenario, quiero que eso menos aclare usted. Llegar al bicentenario, al tricentenario, también he escuchado acá en el programa, pero como nosotros hacemos un periodismo plural, ¿no? Y siempre lo decimos, escuchamos, y al fin y al cabo el televidente es el que saca sus conclusiones. Bueno, ¿qué significa llegar al bicentenario, entre paréntesis, o empezar el tricentenario con una pandemia incontrolable? ¿Podemos festejar? No, no hay nada que festejar, no hay nada que celebrar. Más bien hay situaciones en las que tenemos que reflexionar para saber cuáles son esos retos y desafíos que tenemos en este momento para recuperar, primero, un año perdido del 2020, en todo lo que es educación, en todas las etapas y niveles educativos. No solo es el tema de la educación básica, es el tema que también encontramos en la educación superior, ¿no? Ya antes de la pandemia teníamos 230.000 o 240.000 estudiantes que como consecuencia del licenciamiento de universidades habían quedado fuera y que sumado a lo de la pandemia y a la falta de trabajo, muchos otros abandonaron. Entonces, hay un tema ahí y un desafío, pero también hay una deuda con todos esos jóvenes, ¿no? Que están fuera. El otro tema es cómo recuperamos los aprendizajes perdidos o no ejecutados, ¿no es cierto? No basta con programas de recuperación. Miren, los programas de recuperación que sacó el Ministerio con las disculpas del caso no han servido de nada para recuperar ningún aprendizaje. En donde se hacen carpetas de recuperación, se ponen las tareas que van a hacer, se les da unas orientaciones y se les deja para el trabajo autónomo, ¿no? Con orientación a los padres, para después recogerlas en julio y ponerles una nota. ¿Quién sabe si aprendieron o no desarrollaron la competencia en esas condiciones? Competencias que debieron lograr durante todo un año, ¿no es cierto? Y al final del año 2020 debieron ser promocionados con eso. Bueno, hoy estamos en probablemente mejores condiciones, pero como consecuencia del trabajo esforzado de los maestros, con el compromiso que ellos han asumido con sus alumnos, la manera como ellos se las han ingeniado, porque ese es el término, ingeniado para poder llegar a todos sus alumnos, a todos sus estudiantes, utilizar estos recursos u otros recursos, o algunos maestros, ¿no? Acá mismo en Lima, agarrar su mochila, agarrar su pizarra e irse desplazando de casa en casa para llegar a sus estudiantes. A esos maestros deberíamos darle las palmas magisteriales, no a los que nombran permanentemente. Sí, sí, a ellos ellos van deberíamos... a ser los héroes, son también parte de los héroes que nos está dejando esta pandemia, porque sin ellos tratan de hacerlo mejor. Yo por lo pronto a mi niña la trasladé, como usted sabe, le comenté, a un colegio nacional. Estamos bien, sé que es difícil, tiene 5 años, cuentan mi experiencia, ¿no? Ha sido complicado, difícil, pero también veo el esfuerzo de la profesora y del auxiliar y tratan de hacer, aunque mi niña Cristel pues pequeña aún no entiende muy bien y trata también, pero ni modo, hacen lo mejor que pueden y a esos profesores se los tiene pues que inocular. Ellos son parte del frente de batalla también contra el COVID, porque si en algún momento van a llegar nuestros niños, todos ellos, y luego pensar también en el tema de los niños, poco a poco, doctor Molinari, o sea, eso es la prioridad. Entiendo que es complicado, amable televidente, y me solidarizo con las mamás yo tengo una niña, pero imagínense, tiene 3, 4, y claro, es una locura el tema económico, salir, yo también tengo que salir con mi niña, doctor, me había comentado usted, con mi niña, pero tengo un carrito, o sea, como sea, salgo, o también a pie, agarrándola con mi alcohol, trato que no, proteger, yo sé que es complicado, pero más complicado es aún tener enfermedad en casa, y mucho más doloroso, y la vida no tiene precio, el dejarle los valores,
y eso es importante, doctor Molinari. ¿Qué tan importante es que un niño, un adolescente que tenga un padre, una madre, al margen que estén separados, al margen que estén separados, pero que tenga un padre, una madre, esa estabilidad? ¿Qué tan importante en la educación es en su formación? Es fundamental porque hay un aspecto que se ha dejado mucho de lado y es el aspecto de desarrollo socioemocional. En la escuela hemos privilegiado lo cognitivo, lo académico, y nos olvidamos de que no existe ningún aprendizaje que no haya pasado por lo emocional. O sea, la base de todo aprendizaje pasa por lo emocional. Solo lo que te emociona es lo que te sirve, es lo que te acuerdas, es lo que utilizas en la vida, porque eso lo guardas a partir de la emoción misma, ¿no es cierto? Y entonces, La cuando mayor unimos esos dos herencia que elementos, uno, doctor Molinari, perdón, le deja a sus hijos es lo vivido, lo enseñado. Eso, así ven un cataclismo, doctor Molinari, siempre lo va a tener presente. Si ven un cataclismo y se te caiga todo y todas tus herencias, todo lo que te han dejado, se quedará grabado acá, señor. Entonces, a darle lo mejor a sus hijos en los momentos adecuados. Calidad de vida, aunque sea pequeñitos, ¿no? sí, Pero la relación de apego es fundamental. La relación de apego que uno en la vida va teniendo, primero la obtiene con los padres de familia y a partir de esa relación de apego comienzan a descubrir los principios, los valores, ¿no? Las prácticas de comportamiento, de conducta, la autorregulación emocional, la capacidad de poder vincularse con el entorno de manera adecuada y así ir desarrollando sus capacidades, ¿no? Los niños, por ejemplo, entre los 2 y 4 años, cuando comienzan a aprender a hablar, quieren ser más independientes. Ya no quieren que la mamita o el papito los quiera agarrar de la mano, ¡pam! Se sueltan de la mano. Ya no comienzan a hacer los berrinches y además a decirnos entre sus medias palabras sus cosas. Y nosotros pensamos que no piensan, piensan mucho. Los niños de ahora están mucho más estimulados que los niños en nuestras épocas, ¿no? Y entonces, una de las cosas que tenemos que entender, y que creo que tú lo has aprendido bien con el caso de tu niña, ¿no? Es cómo las profesoras haciendo ese esfuerzo por este medio, ¿no? Han podido lograr y pueden lograr avances en ella, aprendizajes en ella, movilizarla, motivarla, ¿no? Para que esté. No es fácil, es complejo, pero nadie tampoco, nadie ha podido asegurar que una educación presencial es mejor que una virtual o una virtual es mejor que una presencial, porque todo depende del maestro, de las herramientas que utilice, de la forma como utilice el aspecto pedagógico didáctico, cómo utilice las herramientas y qué tan atractivo, motivador puede ser para el estudiante. Porque puedes tener un profesor que te esté dictando clase en un aula, pero tu cabeza está en otro lado porque el maestro no fue capaz de captar tu atención, de motivarte, de emocionarte con el aprendizaje. Ahí está la realidad, ¿no es cierto?, cómo podemos utilizar, y eso implica entonces que también centremos nuestra tarea en los maestros, ¿no? Los maestros son claves para los cambios en las naciones. doctor Guillermo Molinari, como siempre, toda una cátedra en cuanto a lo que viene a ser la educación. Le agradecemos mucho esta entrevista, que se ha dado tiempo esta noche para poder conversar temas del Bicentenario y el retorno de las clases presenciales y semipresenciales. Muy buenas noches. Esperemos que el 2022 podamos iniciar por lo menos con cierta presencialidad, pero con todos asegurados en la salud. Muchas gracias, nos vemos, Mercedes. Cuídate. Gracias. Un placer, el doctor Guillermo Molinari Palomino.